Hola, ¿cómo están? Otra edición de Documenta. Hoy estoy en el recinto de la Cámara de Senadores. La idea de estar aquí es contarte cómo supuestamente se realizó el pago de las coimas aquí en el Senado. Una historia dramática que en definitiva trajo como resultado final la caída de Fernando La Rúa. Lo que vas a ver a continuación es un documental exclusivo que tiene como base la confesión de Mario Pontacuarto. Lo que hicimos fue hacerle un largo reportaje donde él iba contando cómo recibió el dinero desde la CIDE, cómo fue hasta la casa de un senador llamado Cantarero y ahí supuestamente distribuyó cerca de 5 millones de pesos en definitiva. Un hecho, un acontecimiento histórico que cambió la Argentina para siempre porque provocó desde su propio comienzo la caída de un presidente. Vos pensás que si la historia de las coimas en el Senado no hubiera sido como finalmente la justicia empieza a confirmar, Carlos Chacho Álvarez no hubiera renunciado como vicepresidente, esto no hubiera traído como consecuencia una crisis en el gobierno de Fernando La Rúa que finalmente cayó un 20 de diciembre de 2001. Entonces, a continuación, un documental exclusivo sobre las coimas en el Senado desde la perspectiva de Mario Pontacuarto, su primer arrepentido. Genú, ¿qué te dice? Bueno, te darás cuenta que lo que quieren es guita para sancionar la ley. Los senadores peronistas. Los senadores. Entonces, lo que vas a hacer vos, vas a ser el nexo, el encargado de hacer la entrega del dinero a los senadores judiciales. ¿Genú te dice eso? Sí. ¿Estás seguro? Sí, sí. Yo estoy convencido que no ha habido soborno, porque además me parece irracional. ¿Será esta la forma de hacer política en la Argentina? El 10 de diciembre de 1999, el gobierno de la Alianza, encabezado por Fernando de la Rúa y Carlos Chacho Álvarez, asumió el poder en la Argentina. Entre sus primeras medidas, se dispuso reformar la ley laboral. En la Cámara de Diputados, donde tenían mayoría, la ley obtuvo media sanción con 137 votos a favor y 93 en contra, mayoritariamente del bloque justicialista. El 29 de febrero, la ley fue girada al Senado de la Nación, donde el peronismo ostentaba la mayoría. Pero la ley debía aprobarse sí o sí. La sesión iba a ser el 19 de abril. Sí. Yo traigo la guita el día 18. Sí. Que la saco de la CIDE a la tardecita. Sí. Entro el auto a esta playa y dejo la guita en el baúl del auto y me voy a la sesión de labor parlamentaria. Y ahí me entero que no va a haber sesión al día siguiente. Y ahí es cuando le digo, yo no, ¿qué hago con la guita yo? Para, cuéntamelo. Mario Pontacuarto era secretario parlamentario y hombre de confianza del por entonces presidente provisional del Senado, José Genú. Pontacuarto sería el responsable de los supuestos pagos que el gobierno haría a los senadores justicialistas para que aprobaran la ley. ¿Hablaste alguna vez con el presidente, con el entonces presidente Fernando La Rúa sobre el tema del pago o no? Existió la reunión esa bueno... ¿La reunión acá en Casa de Gobierno? La reunión en Casa de Gobierno, en el despacho de él. ¿Con el presidente? Con el presidente provisional del Senado, José Genú. Sí. Y con los senadores Tel y Alacino. O sea, estaban los cuatro. ¿Y vos en el despacho presidencial acá en Casa de Gobierno? Yo vine con Genú. ¿Vos viniste con Genú? Sí, con él. Ajá, ¿en el auto de él o en tu auto? No, en el auto que tenía asignado él, que era igual que el mío, el mismo color, el mismo modelo, un Peugeot 406 color gris. Ajá. Vinimos, ingresamos por esta... ¿Por acá? Por esta explanada. Por la explanada. Sí. Y bueno, ahí nos estaba esperando una chica que sería de ceremonial, nos acompañó al despacho del presidente, y ya cuando ingresamos al despacho del presidente ya estaban en el despacho el presidente con Tel y Alacino. Alberto Tel era presidente de la Comisión de Trabajo y Legislación Laboral del Senado y miembro informante del justicialismo en el proyecto de ley.
Augusto Alsina era jefe del bloque peronista en el Senado. El proceso de negociación de la ley laboral fue el habitual en estos tipos de leyes. Había un proyecto que envió el Poder Ejecutivo, los senadores lo tratamos, en el caso nuestro los senadores peronistas lo tratamos en el bloque de senadores, allí hubo una profunda disidencia porque algunos de nosotros no estábamos de acuerdo. El tema de legislación laboral era una cuestión que ya venía desde los equipos previos a la asunción del doctor de la Rúa al gobierno y era una serie de previsiones que tendían a generar más empleo en blanco y a hacer más competitivo el mercado de trabajo. Yo lo que quiero decir que el país precisa la ley de reforma laboral para promover el empleo estable en el país. Por supuesto, los sindicatos se oponían a la ley. Y el principal vocero de los sindicatos era Hugo Moyano. Esta es la presencia masiva para repudiar no solamente esta ley, que es para joder a los trabajadores. A mí, personalmente, la ley me parecía que no iba a cumplir de ninguna manera las expectativas que había creado, que no iba a servir para crear más empleo, sino para debilitar precisamente el empleo en blanco, que iba a crecer el empleo en negro. Un elemento que influyó fue la insistencia del Fondo Monetario Internacional en que se modificara las condiciones de trabajo y probablemente esto fuera lo que también hiciera que muchos sectores de la oposición legítimamente tuvieran algunos temores. ¿Por qué era un perjuicio para los trabajadores? Porque era parte del modelo económico que nos llevó a la debacle de 2001-2002. Según Pontacuarto, la reunión en Casa de Gobierno para consensuar la reforma de la ley laboral con el bloque justicialista se llevó a cabo entre fines de marzo y principios de abril de 2000. Bueno, cuando llego acá, se inicia la charla, una charla informal, en el cual, bueno, se habla brevemente del estado de la ley, que esto y que lo otro, y en un momento, Jenú le dice a De la Rúa, el justicialismo está necesitando otras cosas para sancionar la ley. Esto es en el despacho presidencial. En el despacho presidencial, entonces, sí. Y De la Rúa le contesta, eso arréglenlo con De Santibáñez. Yo ahí cuando dijo eso arréglenlo con Santibáñez, tampoco lo entendí muy bien. La negociación que llevó a cabo el gobierno es la negociación que se hace con todos los proyectos de ley de cierta importancia, tratando de convencer a los legisladores que tenían dudas o tenían reparos sobre esta cuestión. El presidente dispuso que eso lo manejaría exclusivamente el ministro de Trabajo. Alberto Provera, que ni sabía dónde estaba parado. Y así le fue, ¿no? No tenía ninguna noción de lo que significaba una ley laboral, no tenía noción del significado del movimiento obrero organizado, y bueno, apareció ahí como paracaidista en el Ministerio de Trabajo. En eso entra Flamarique. Y bueno, y ahí nos Flamarique, ministro de Trabajo. Sí, y ahí nos quedamos conversando breve, 5 minutos. En el despacho del presidente. En el despacho del presidente. Bueno, ¿cuánto tiempo? No, si yo el dictamen lo voy a tener, decía Tel, no va a haber problema, la podemos sancionar enseguida, hay algunas modificaciones. Y yo de ahí me retiro solo con Jenú del despacho. ¿Qué te dice? Subimos al auto, nos vamos al despacho de él. Cuando bajamos en el Congreso, en el Senado, que ingresamos al despacho de él en el primer piso, ahí me entero yo cuál iba a ser mi rol. Jenú, ¿qué te dice? Bueno, te darás cuenta que lo que quieren es guita para sancionar la ley. Los senadores peronistas. Los senadores. Entonces, lo que vas a hacer vos, vas a ser el nexo, el encargado de hacer la entrega del dinero a los senadores judiciales. ¿Jenú te dice eso? Sí. ¿Estás seguro? Sí. ¿Y? Sí. Y yo en ese momento si digo que no, yo ya sabía a esa altura que tanto De la Rúa, presidente de la Nación, hagamos un contexto de la situación, Alsina
presidente del bloque justicialista. Jenú, presidente del Provisión del Senado, conocían de que yo iba a ser el encargado de entregar el dinero. Te podés imaginar que si yo decía que no, en primer lugar, digo, se puede pensar que es una respuesta egoísta, pero me quedaba sin laburo. Digo, yo tuve una carrera de 20 años dentro del Senado. Pontacuarto, lamentablemente, es un hombre que siempre ha tenido graves conflictos económicos. Pontacuarto, digamos, desde el punto de vista administrativo, digamos, el Senado cumplía una función de relativa importancia meramente administrativa, pero digamos, no figuraba en ninguna parte, ni en ningún acto de gobierno, ni era invitado a ningún acto oficial, y mucho menos es plausible que se le hubiera asignado una misión tan confidencial y tan delicada como la que dice que le adjudicaron de hacer una repartija de fondos de semejante naturaleza. La sesión en el Senado para aprobar la reforma a la ley laboral se iba a llevar a cabo el 19 de abril de 2000. El día anterior, Pontacuarto fue a la CIDE para arreglar los últimos detalles sobre la entrega del dinero. En la primera avenida mía, la CIDE, ese 18 de abril, ingresé por 25 de mayo, que es la entrada oficial. De día, cerca a la 1 de la tarde. ¿Y te recibe? Sí, me recibe Gladys Mota, que es su secretaria privada, y tengo una entrevista en el despacho con Fernando de Santibáñez. Sí. Una entrevista de unos 15, 20 minutos. Bueno, ahí acordamos que yo voy a venir en horas de la tardecita noche a retirar el dinero porque la ley se iba a tratar el día siguiente. Y, digamos, ¿y por qué una vez al mediodía entras por la puerta principal y a la noche por el garage, digamos? Y porque por el garage yo tenía que ingresar con mi auto para retirar el dinero. Según sus declaraciones, Pontacuarto debía retirar 5 millones de pesos de la CIDE para realizar el pago a los senadores justicialistas. ¿El lugar donde vos guardaste el auto era acá? Acá adentro. ¿Este es el garage de la CIDE? Acá. Mirá cómo cerraron. Claro, nos están viendo por una cámara. ¿Viste cómo cerraron? Sí, nos están viendo por alguna cámara acá y por acá, se dieron cuenta que está llegando. ¿Acá vos guardaste el auto? Acá entré con el auto. O sea, este movimiento en falso que hicieron recién, se abrió todo y vos entraste. Sí. ¿Y de ahí a dónde fuiste? O sea, entré, bajé del auto, en la punta, vos tenés una entrada derecha, tenés la punta, dejé el auto estacionado, abrimos, subimos una escalerita chiquitita con Gladys, estaba Gladys ahí. Entró Gladys Mota, la secretaria de Santibáñez, a la bóveda, yo esperé afuera, no ingresé en la bóveda, me quedé en la puerta, ella salió con los bultos. Ahí, ella cargó la valija. Ya iba arrastrando las 2 valijas y la caja, me la puso ahí. Se ve que había alguien dentro de la bóveda, el cual yo nunca pude ver quién era. En la pericia que hiciste después, cuando la causa se puso en marcha, la pericia. Existe la escalera, sí, todo, no es que cambiaron algo, ¿no? No, yo hice un reconocimiento de la CIDE, que era una de las pruebas más contundentes del expediente. ¿Vos, en la noche que retiraste el dinero, Fernando Santibáñez no lo viste? No. ¿Él nunca te llamó para chequear que tenías la plata? Nunca. ¿Y nunca habló con nadie, por lo menos por lo que conozcas, para chequear que ya tenías la plata? Hay muchos llamados de Santibáñez a Jenú, de Jenú a Santibáñez, que no sabemos qué hablar. Sabés qué hablar. Pero en esos días. Y cuando te llevas la plata de acá, ¿a dónde la llevas? Al Congreso. Y ahí donde te dicen que no hay sesión. Que no hay sesión, que el justicialismo no estaba en condiciones de tratar la sesión. Yo creo que no hubo ninguna maniobra. Por de pronto ya quedó desvirtuado en la última confirmación del procesamiento por parte de la Cámara que los fondos hayan salido de la CIDE. El doctor de la Rúa, mediante un decreto, levantó el secreto de la cuenta de la CIDE y en la CIDE no falta nada. Entonces ahora la pregunta del millón es decir, bueno, si no salió de la CIDE, ¿dónde salió? Creo que la falta de respuesta a este interrogante radica pura y sencillamente en que esta plata nunca existió. Ahora estamos yendo a este garage que está frente al Senado.
Vos, cuando te dan la plata en la CIDE para pagar las coimas, o el presunto pago de coimas, ¿vos dejás el auto estacionado acá? Claro, ingreso acá y dejo el auto estacionado acá. ¿Y qué día fue ese? ¿Vos te acordás? El 18 de abril del año 2000. 18 de abril. A las 20 horas aproximadamente. Nosotros nos opusimos desde el principio, tal es así que tuvimos agresiones muy violentas cuando evitamos que esa noche o el día siguiente se trate la ley. Tuvieron que demorarlo unos días más, una semana más, porque nosotros resistimos la aprobación del día siguiente. Fue cuando hirieron de bala al compañero Piumato, fue cuando reprimieron, porque una de las cosas que no se dice es la represión salvaje que hubo en contra de los trabajadores. Y la mayoría de los trabajadores eran de las organizaciones gremiales que resistíamos esa ley, y en la gran mayoría eran de los trabajadores camioneros. Le rompieron las costillas, le rompieron la cabeza, le rompieron las piernas. A nosotros mismos nos corrieron con gases. Bueno, y el justicialismo decide no sesionar. Y bueno, yo en ese momento lo voy a ver a Genú y le digo, ¿qué hago yo con la plata? Genú, el presidente del bloque. El presidente provisional. Presidente provisional, claro. Entonces yo le digo, sí. ¿qué hago yo con la plata? Y me dice, le digo, llamalo de Santibáñez y yo la llevo otra vez a la CIDE, la plata. ¿Vos le decís a Genú? A Genú. ¿Y? Entonces, a los 5 minutos, 10 minutos, me dice, mira, busca un lugar seguro y tener la plata porque la ¿Genú te dice eso? Sí, me manifiesta eso a mí. Esa noche, Ponta Cuarto trasladó el dinero hasta su casa en General Rodríguez. El 26 de abril, día en que se volvería a tratar en el Senado la reforma de la ley laboral, Ponta Cuarto y su esposa se dirigieron a un hotel porteño, el Howard Johnson, donde habían alquilado una habitación. Llevaban los 5 millones. Dólares. No, pesos. Estamos hablando de pesos. Sí, eran pesos. Eran fajas del Banco de la Nación Argentina, estaban y envueltos, cerrados al vacío. Sí. Así estaba el dinero. O sea, que eran correlativos. Sí, ¿y puede, digamos, hay alguna pericia que te permita seguir el rastro de dónde está el dinero porque eran correlativos o no? Yo desconozco eso, sinceramente lo desconozco. Porque digo, si los números son correlativos y vos sabés cuáles eran, o podés pedir al Banco Nación cuáles eran, vos podés presentar un acta en cada lugar, si se encuentran estos números, decime quién te pago, como en las películas. Claro, sí, exactamente, sí. Eso podría hacerse. Sí, podría hacerse. Desconozco si se hizo o no se hizo. Yo, que conozco, por lo que conozco el expediente de Virado, no vi esa medida de prueba. Ponta Cuarto fue hacia su trabajo en el Senado, donde esa noche se debatió durante casi 4 horas la reforma de la ley laboral. Se fueron elaborando consensos, garantizándoles a los legisladores justicialistas que esto no iba a significar una disminución en el salario de los trabajadores y que no iba a ser un menoscabo para estos. En consideración entonces, en general, el proyecto de ley resulta afirmativo, con los 2/3 de los votos. Artículo 3º. Sobre 57, 2/3 resulta afirmativo. Artículo 4º. Sobre 57, 2/3 resulta afirmativo. Artículo 5. Sobre 57, 2/3 resulta afirmativo. Artículo 6. Yo no creo que la investigación tenga que estar vinculada exclusivamente a la determinación si hubo soborno. La investigación tiene que llegar a la determinación que no hubo soborno, porque eso es lo que en última instancia va a jerarquizar nuevamente la tarea tan importante. Según Ponta Cuarto, el vicejefe del bloque del justicialismo, Remo Costanzo, le dio una orden. Ahí me llama Constanzo y me dice, una vez finalizada la sesión, llévale la guita a Cantarero del departamento. Porque yo hasta ese momento no sabía quién le iba a dar. No sabía si te tenía que dar al asino, a dónde, en qué lugar. Yo no sabía nada. Esa tarde, en el medio de la sesión, no fue una sesión muy larga, pero
habrá durado 4 horas, 3 horas, yo no recuerdo bien, me dicen, el dinero se lo tenés que entregar a Cantarero en su departamento, Cantarero se va a ir antes de la sesión. Y así fue, como yo me entero que al que le tengo que entregar el dinero es a Cantarero, a través de Constanzo, que es el que me comunica a mí oficialmente que yo tengo que traer el dinero a Cantarero. Bueno, estamos saliendo del Senado. ¿Y más o menos qué hora era aproximadamente? Entre 21:30, 21:20 aproximadamente, más o menos finalizaba. ¿Y de acá del Senado dónde ibas? Al Hotel Howard Johnson, que está acá en la calle Bartolomé Mitre, al 2200. ¿Alguien te llamó para que vayas al hotel o vos habías tomado la decisión de ir a ese hotel? No, yo había tomado la decisión de ir al hotel la semana anterior porque yo viajaba al día siguiente, el 27, en un viaje oficial a Jordania y con mi esposa parábamos en el Hotel Howard Johnson porque viajábamos juntos. ¿Y en el hotel por qué era tan importante que fueras al hotel, a buscar a tu mujer? ¿Por qué era importante? No, porque yo había dejado el dinero en el hotel. Según la causa judicial del Hotel Howard Johnson, Pontacuarto llevó el dinero a la casa del entonces senador Emilio Cantarero. Que ahí me dieron 5 millones de pesos. Sí. Retiré de la CIDE. A lo de Cantarero yo entregué 4.300.000, porque Genú me dijo que separara 700.000, que era la mitad para él y la mitad para Flamarique. Yo a Flamarique no le entregué nada, le entregué al día siguiente, o sea, el 27 de abril de la mañana, 700.000 pesos a Genú. La ley laboral perjudicaba a los trabajadores y según Pontacuarto fue sancionada a cambio de 5 millones de pesos que llevó en su auto por las calles de Buenos Aires una oscura noche de otoño. Está terminando este primer bloque de Documenta. Hoy estamos poniendo al aire un documental que tiene que ver con las coimas en el Senado y los secretos de Mario Pontacuarto. Hasta ahora viste una historia que realmente sorprende y yo te diría hasta lastima, porque estás viendo un ex secretario del Senado que cuenta cómo fue hasta la CIDE, que se encontró con el entonces presidente de la Nación, Fernando Larrúa, para recibir, por lo menos desde su perspectiva, 5 millones de dólares destinados a pagar a un grupo de senadores una coima para que saliera una ley que en definitiva nos iba a complicar a todos, la ley de flexibilización laboral, por lo menos en lo que viste hasta ahora. Luego de la tanda de la publicidad te vas a encontrar con el final de la historia, precisamente el momento en que, según esta confesión de Mario Pontacuarto, llega hasta la casa del senador Cantarero y ahí reparte todo el dinero. Entonces, luego de la tanda, segundo bloque de este documental exclusivo llamado Coimas en el Senado, los secretos de Mario Pontacuarto. Segundo bloque de esta edición de Documenta. Estamos poniendo al aire un documental que cuenta la historia de las coimas en el Senado y la confesión de Pontacuarto. Lo que vas a ver a continuación es cómo Pontacuarto, por lo menos desde su confesión, desde su testimonio, llevó el dinero a la casa de un senador llamado Cantarero para luego Cantarero, con esa inmensa cantidad de dinero, terminó distribuyéndola en un puñado de senadores que supuestamente cobraron esas coimas, esos sobornos, para votar la ley de flexibilización laboral. Te quiero aclarar un pequeño detalle técnico para que se entienda bien la explicación que nos dio Pontacuarto. Pontacuarto hace referencia a un concepto que se llama celdas. Las celdas, obviamente si vos hablas de coimas, sobornos, senadores que cobraron, pues si celdas es a dónde van a ir esos ex senadores ahora por haber cobrado supuestamente las coimas. En rigor, el concepto apunta a otra circunstancia, a otro hecho. Cuando hablas por celular, el celular se va conectando a través de celdas y precisamente esas celdas del celular permiten saber dónde estás. Y a partir de la explicación de Pontacuarto, el juez Daniel Rafecas pudo precisar dónde estaban los senadores al momento del pago de la coima y tornar entonces más creíble la confesión de Pontacuarto. Entonces vamos a ver a continuación ahora el segundo bloque de este documental llamado Coimas en el Senado, los secretos de Pontacuarto. Hay un detalle importante, por lo menos para mí, de la investigación, que es
que según la defensa de algunos imputados, por ejemplo, la defensa del doctor Fernando de la Rúa, es imposible haber ido desde el Senado, como hicimos nosotros, hasta acá, en el tiempo que vos describís. ¿Vos podés probar que ese fue el tiempo exacto? ¿Hay alguna evidencia que ratifique esta parte de tu declaración, de tu testimonio? Entre las medidas de prueba que pidió la Cámara Federal, una fue esa, que el juez con el imputado y las partes, o sea, los abogados, y así fue, de los otros imputados, se haga el recorrido. Es decir, en 9 minutos el señor Pontacuarto juntó sus papeles, fue a su despacho, buscó la llave del auto, fue a buscar el auto a 1,5 cuadras, de ahí fue al hotel, subió a la habitación, buscó el dinero, bajó, siguió con su auto y llegó a Posadas y Callao. Imposible, es absurdo pensarlo. Por eso la reconstrucción del hecho el juez solo lo hizo desde el Hotel Howard Johnson a la casa de Cantarero, porque obviamente en 9 minutos el resto no se podía hacer. Y no lo hizo un 26 de abril, sino un día de febrero, que por supuesto no había un solo auto transitando a esa hora por la avenida Callao. Hicimos el recorrido. Eso que estamos haciendo nosotros. Lo que estamos haciendo ahora, se hizo el recorrido en el mismo horario que se realizó en aquella oportunidad, y sobraron 2 minutos del tiempo que se había estipulado. O sea, ¿cómo se sacaba el tiempo? En relación a cómo me capta a mí la celda en la esquina del departamento de Cantarero, en un horario preciso, que yo no recuerdo bien, ¿no? Porque hay que ser muy preciso en esto, pero suponete, yo creo que eran 21:38, 21:39, me capta la antena ahí, y la sesión había terminado 21:25. ¿Me entendés? Clarísimo. Entonces, a mí, cuando el juez hace el reconocimiento, la reconstrucción, no el reconocimiento, nosotros llegamos a la esquina de la celda 1 minuto después de lo que originariamente había sido la llamada. O sea que el juez tiene comprobado. Tiene comprobado ese traslado. Entonces, ¿qué hizo? La reconstrucción la hizo exclusivamente desde el Hotel Howard Johnson hasta la casa de Cantarero. Que igual, violando 2 semáforos en rojo, quien conducía un auto, lo pudieron hacer sobre el segundo. Lo que demostró inequívocamente que si lo hubiesen hecho la reconstrucción como corresponde del momento que termina la sesión, jamás lo hubiesen logrado. No había plata alguna para repartir porque los tiempos y la forma, como dice, que hizo el manejo del dinero, son incompatibles con lo fáctico, con lo cotidiano o con lo que cualquier persona de buen sentido puede llegar a colegir. La defensa de ellos cuestionaba mucho la velocidad, pero bueno, los abogados defensores, creo que participó el abogado de Cantarero, el abogado de Genú y creo que el abogado de Hotel, nos siguieron con el auto del juez y comprobaron que el tiempo fue ese. El recorrido fue, yo salgo del Senado, doy la vuelta, agarro Rivadavia, bajo 1 cuadra antes, que no me acuerdo cómo se llama esta esquina de acá, la calle cuál es, paso por acá, cargo el dinero, voy hasta Callao hasta Posadas, hasta el de Cantarero. La casa de Cantarero. Exactamente. Ese fue el tiempo que tomó el juez. Y esa parte desde el Howard Johnson del hotel donde estamos ahora nosotros, a la casa de Cantarero también, el juez hizo la pericia entonces. Hizo la pericia porque yo en ese trayecto, en el trayecto del Congreso, de la salida del Congreso a lo de Cantarero, recibo 2 llamados de Cantarero. Y hay un llamado mío hacia Cantarero, que es cuando le digo que estoy llegando, que me abra el portón. Esos llamados están todos registrados en la causa, ¿sí? Okay. Bueno, una vez dentro del departamento, yo saco, abro la caja, abro el maletín y la otra valijita, y ponemos sobre una mesa grande de vidrio, con la base creo que una base redonda, pero la mesa era una mesa grande de vidrio, cuadrada. Vamos apoyando el dinero y vamos contando como en base a los ladrillos esos que había de 100.000 pesos hasta llegar a los 4.300.000, que era el acuerdo que ellos tenían para sancionar la ley. Bueno, una vez que terminamos de yo darle el dinero, si vamos a apurarnos, dice, porque van a empezar a llegar los muchachos. ¿Y por qué tenías que apurarte? No, porque él no quería que los muchachos me vean ahí. O como él tenía que ser, él era el que él era el que repartía, por lo menos a partir de lo que decís vos, ¿no? Claro, a partir y después uno va sacando las conclusiones. No te olvides que también está como prueba en la causa, que él esa noche me hizo entrega de una lista
que me dijo, mira, Ponta, esto es para tu control, llévatelo. Y me da una lista con un nombre de senadores con un monto al lado. ¿Esa lista existió de verdad? Sí, está presentada entre juzgados y son pericias. El original está en el expediente. Sí, el original está en el expediente. ¿Y se hicieron pericia y se comprobó que era la grafía de Cantarero? No se comprobó que era la firma de Cantarero porque no tiene firma, tiene como un garabato y unos números, pero se comprobó la antigüedad del papel, que era un papel de agua usado solamente por los senadores, que no se usaba... Era un papel oficial del Senado. Oficial del Senado, pero con el sello que decía Senador Nacional, con el escudo de agua. O sea, tenía unas características bastante particulares. ¿Y eso está en el expediente? Sí, está en el expediente. Ahora, hay un tema puntual que aparece en el expediente que es una lista, que es lo que me contaste en el auto hace un rato, una lista con los nombres de a quienes supuestamente se pagaron. Sí. ¿Vos te acordás esa lista quiénes eran? ¿De memoria? A ver, creo que figuraba Alacino, Tel, Gioja, Constanzo, Reicher, De la Rosa, y no me acuerdo otro más. Creo que eran 7 o 8 que figuraban ahí. Ajá. 7 u 8, que yo esa lista se la entregué al juez como al segundo día de mi primera indagatoria. ¿Y esos senadores, vos estuviste presente cuando supuestamente vinieron a cobrar la coima o no? No, yo no estuve, yo me retiré, una vez que le entregué el dinero, me retiré. ¿Te fuiste? Sí. La prueba que hay en la causa referente a algunos senadores, sí, no a todos, pero a algunos, por eso hay procesado a algunos y otros no, sí, es que en ese horario que yo dije estar y en ese día que yo dije estar en el departamento de Cantarero, en ese horario entre las 21:30 a las 22:30 hay llamados. Sí. No solo de los celulares de los senadores a los celulares de los choferes de los senadores o a las parientes de los senadores, sino que hay 3 senadores, sí, que hacen llamadas del teléfono fijo del departamento de Cantarero. Yo no llevo un tema puntual sobre el tema de los llamados telefónicos, porque digo, me parece totalmente desatinado. La Cámara misma está adelantando que todo esto que se está haciendo, lo único que hace es probar que un señor X llamó a algún lado, por ejemplo el caso de Branda, llamó desde Juncal y Callao a su casa. Entonces él dice, estaba en la zona, pasaba a buscar el dinero. También podría haber dicho que pasaba a buscar cocaína, morfina o cualquier otro elemento que se le hubiese ocurrido al magistrado. Lamentablemente, le reitero, no constató que era el camino diario de este hombre. Constanzo llamó del departamento de Cantarero a la casa de su hijo en Viedma. Eso está comprobado en la causa. O sea que estaba presente acá. ¿Y qué dicen eso en estos días? Dice, bueno, nosotros íbamos a tomar un café a la Biela. Por lo tanto, a nosotros para ir a la Biela nos capta la celda de Callao y Posadas. ¿Ahí está esa celda? Sí, existe la celda de la Biela. Sí. Lo que pasa es que aquellos que el juez comprueba que llamaron del fijo de Cantarero, sí, no hay biela que valga. Estaban acá, no estaban en la biela. Por eso el juez procesa a algunos y a otros no. Exactamente. ¿Y qué responden las versiones que incluyen su nombre, senador? No responde absolutamente nada, son simplemente versiones. En un tema tan importante no podemos manejar versiones, tenemos que manejar cuestiones mucho más claras y mucho más definidas. De acá vos te vas al restaurante Happening. A Happening de Puerto Madero. ¿Y por qué? Porque Genú me había dicho que una vez que terminara con esto, que le informara si todo había salido bien y que él iba a comer con un grupo de dirigentes mendocinos y algunos senadores a los cuales yo conocía, para eso yo con Genú cenaba toda la noche, que nos encontrábamos en Happening a comer. ¿Genú sabía que vos habías llevado el dinero, por lo menos de tus dichos, no? Sí, sabía todo, sabía absolutamente todo. ¿Y que cuando te recibió, qué te dice? Se había salido todo bien, pero hablaba muy poco, era muy reservado, y aparte, bueno, había dirigentes de Mendoza en ese momento. ¿Este Happening? A ver. Sí, acá está. A ver, lo hacemos para así mostrar bien. Yo tenía que entregar los 700.000 pesos. ¿A quién? A Genú. Ah. ¿Te acordás que yo
Sí, separé dividiste la 4, plata. 300 y 700 Sí. separé para él, y él me dijo que la mitad de eso, o sea, 350 serían para él y 350.000 serían para Flamarique. Y ahí terminó Ahí la terminamos la noche, el periplo del 26 de abril. noche. Y al otro día, el 27, le llevaste, según tus dichos, la plata a Genú. Sí. Y a la tarde te fuiste 6 para irte a Jordania. A la una creo que salió el avión, así que le llevé el dinero y cerca del mediodía ya nos fuimos para... Él se fue con su señora y yo me fui con Silvana y nos encontramos en Ezeiza. Y ahí nos encontramos con De Santibáñez, ahí lo volví a ver al De Santibáñez otra vez. ¿Qué decía? Y no, tuvimos una parte muy chiquito con Genú y con él, se había salido todo bien, yo dije que salió todo bien, se entregó todo bien. Bueno, Perdona, pero ok. vos me querés decir que en el VIP de Ezeiza, No, Fernando de Santibáñez te preguntó si había salido todo bien. Sí, con Genú estábamos los tres. Y las fotos de Jordania es la que están sobre unos caballos. Unos caballos. Sí. ¿Vos? Genú y Alacino. Sí, una foto que lamentablemente para mí recorrió el mundo porque hoy lo siento mucha vergüenza de todo eso, de ese pasado que uno nunca hubiese querido que cosas que no tenían que haber pasado nunca y que hasta el día de hoy siento mucha vergüenza porque creo que fue un error. Ese error, como lo llamó Mario Pontacuarto, comenzó a hacerse público el 25 de junio de 2000, en una nota del diario La Nación, firmada por el periodista Joaquín Morales Solá. Un domingo, en la columna habitual que tiene este periodista, dice que se comentaba que había senadores que habían recibido favores especiales del gobierno por votar la ley de reforma laboral. Y empecé a escuchar versiones de pasillo que indicaban que esto habría sucedido. Yo hice un fuerte alegato en el Senado, reclamando una investigación exhaustiva. Y me pidieron que diera nombres. Y yo dije, yo nombres no voy a dar porque yo tengo certezas, pero no tengo pruebas. Las pruebas las tiene que buscar la justicia. Pero yo tengo la certeza de que acá ha habido sobornos. Esto acá está todo involucrado. Por eso es que vemos algunas cosas del gobierno que evidentemente nos hacen confundir más, por no decir desconfiar más. Porque el hecho de sentar al lado al ministro de Trabajo, el presidente está dando dos lecturas de la cosa. Una que dice que todo funcionario va a ser investigado y tiene que ser cristalino. Está sospechado y lo sienta al lado, evidentemente confunde la cosa. El ministro manifestó muy suelto de cuerpo cuando Palacio le dice, pero la ley no va a pasar por el Senado. El ministro Flamarique dijo, para los senadores tengo la Banelco. ¿A qué atribuye usted que Moyano ratifica tanto esto de la tarjeta Banelco? No tengo idea por qué lo hace por una razón política, evidentemente, pero esto no ha sido así, ya me he cansado de contestarlo, a usted varias veces. Ante el estado público que tomaron las denuncias, el 23 de agosto, los senadores justicialistas Antonio Cafiero y Jorge Villaverde plantearon una sesión para tratar las sospechas sobre las supuestas coimas. Aún en la soledad, hemos denunciado que existen todas las sospechas de que ha habido soborno en esta Cámara de Senadores. Esa es la carga de conciencia que van a llevar hasta que se decidan hablar los que dijeron tener información. A mí acá lo que me importa un carajo, radicales, peronistas, socialistas. Yo quiero saber si acá en esta banca sentado conmigo hay algún corrupto. Porque si tal yo voy a hacer todo lo que pueda para echarlo a la mierda. Al presidente de la República para abajo que vengan todos. Porque a mí me importa 3 carajos quién es el que tiene que esto. Pero acá esto se clarifica. A las 23:30 llegó al Senado, de manera intempestiva, el entonces ministro de Trabajo, Alberto Flamarique. Pero he venido al Senado de la Nación para que si hay un senador de este cuerpo que haya hablado conmigo o con algún funcionario de este gobierno de alguna transacción horrorosa para votar esta ley y deteriorar las instituciones de la Nación, me lo diga en la cara. ¿Qué interés puede guiar al diario La Nación y al periodista Morales Solá para implicarlo a usted en esta delicadísima cuestión? Yo lo que le digo, y esto usted no me lo puede negar, porque la frase es contundente, favores personales entregados a senadores
por la votación de la reforma laboral. A mí me extraña. Yo quería pedir su opinión. No, ¿sabe por qué? Porque primero es un periodista. Además, ministro, que termine. Además ha dicho que esos favores fueron entregados por dos prominentes figuras del gobierno nacional. Para ser honesto, yo no dudaba de Flamarich, créame. No era de los rumores que yo escuchaba y de las deducciones que yo hacía. Me parecía que Flamarich tenía poco que ver. Lo que después me abrió los ojos sobre la situación del ministro de Trabajo fueron las denuncias que vinieron después, especialmente la del señor Punta Cuarto, ¿no? Cuando empezaron los comentarios, cuando sale, ahí me di cuenta de lo que yo había participado, de la gravedad que tenía de lo que había. Porque hasta ese momento, como bien lo dijiste vos, usted utilizaste la vorágine y como yo decía siempre, este hecho de que la misma corporación y la metodología que tiene la corporación política me llevó a mí a formar parte de ellos. Claro. Y yo terminé siendo uno más de ellos. El presidente Fernando de la Rúa negó siempre la existencia de los supuestos sobornos. Ese hecho lo enfrentó con parte de su gabinete. Hasta último momento, hasta que él me pidió la renuncia, su actitud fue siempre la de una negativa total y de un grado creciente de molestia. Licenciado Terraño, ¿por qué deja el gobierno? Por decisión del presidente de la Rúa. ¿Le gustó esa decisión? No me gustó. Señoras y señores, el señor presidente de la Nación, doctor... El 5 de octubre de 2000, con un escándalo que no paraba de crecer, en lugar de apartar del gobierno a los sospechados, de la Rúa reorganizó su gabinete. Flamarich pasó a la Secretaría General de la Presidencia. Cristian Colombo asumió en lugar del renunciado Terraño. Ricardo Gil Lavedra abandonó el Ministerio de Justicia y su lugar lo ocupó Jorge de la Rúa. De Santibáñez quedó al frente de la CIDE. Secretario, ¿cuándo se va a presentar a los tribunales? Cuando me citan. ¿No va a ir espontáneamente como hizo el Chacho Álvarez? No lo va a hacer. Yo fui a la Oficina Anticorrupción. Ajá, ¿y por qué no va a los tribunales? Un día después, el 6 de octubre, renunció el vicepresidente Carlos Chacho Álvarez. Presento mi renuncia indeclinable al cargo de vicepresidente de la Nación. Quiero decirle que voy a seguir peleando por los mismos ideales que peleé en mi vida. Construir una nación más autónoma, construir una sociedad más justa, más igualitaria. Lo voy a hacer desde el llano. Me da mucha vergüenza que se sigan promocionando figuras que son las responsables de que la gente asocie la política al delito. No lo vamos a permitir y vamos a seguir luchando para cambiar esta situación. Muchas gracias. Bueno, la causa ha tenido un desarrollo realmente anormal. El primer juez que entendió en esto fue Liporache. Fíjese, Liporache toma el expediente y sale a la calle y dice: se acaba de iniciar un expediente por coimas en el Senado y tengo indicios precisos y concordantes de que efectivamente es así. En horas de la noche he decidido efectivamente pedir el desafuero al presidente provisional del Senado de 8 senadores de la Nación. Bueno, después Liporache fue impugnado, entonces la volvió a tomar otro juez, que es el juez Cavallo. El juez Cavallo también, en declaraciones a los periodistas, le dijo: yo tengo la seguridad de que acá ha habido sobornos, pero tampoco tomó ninguna medida conducente a su esclarecimiento. Después tomó la causa otro juez, Janicova Corral, también lo mismo.
dictó providencias para buscar más elementos de prueba, pero tampoco avanzó mucho la causa. Finalmente la causa ha caído en el doctor Rafeca. El doctor Rafeca tiene una actitud distinta a sus antecesores. Ha tomado una serie de providencias que han dado por resultado. Claro, el doctor Rafeca tiene más facilitada su gestión porque en el medio han aparecido las declaraciones de un arrepentido. El arrepentido que señala Cafiero es Mario Pontacuarto, quien en diciembre de 2003 confesó a la revista TXT la maniobra de las coimas. A cambio de la nota, la revista se comprometió a asesorarlo legalmente y le efectuó un pago de $18.000. Pontacuarto tenía un cargo de importancia, digamos, más que nada administrativa en el Congreso. De ese cargo fue exonerado, estaba en trabajo y creo que toda esta historia fue un buen rebusque laboral para él. Me parece importante que haya decidido poner ante la opinión pública una verdad relevada, una verdad que todo el mundo la palpaba, ¿no? Los argentinos estamos pagando miles de pesos por mes para que el señor Pontacuarto tenga 12 hombres de la Policía Federal cuidándolo y trasladándolo en móviles policiales de aquí a Rodríguez y vuelta, mientras a los ciudadanos comunes los asaltan, los matan, y tenemos 12 hombres cuidando a Pontacuarto como si fuera un objetivo de no sé quién, no sé, a menos que alguien piense que el señor Cantarero o alguno de los involucrados, el doctor Fernando Larrúa, irían a asesinarlo, no sé, me parece tan descabellado y tan ridículo. Yo no quiero ahondar la situación procesal de muchos de los que son acusados por Pontacuarto, pero yo pienso que él ha dicho la verdad, y la verdad es que esto no fue una operación aislada, esto formaba parte de una estrategia política por la cual el justicialismo del Senado iba a apoyar los proyectos del Poder Ejecutivo, pero tarifándolos. ¿Me explico? La ley de reforma laboral fue derogada por unanimidad en marzo de 2004. En la causa por sobornos en el Senado hay 9 procesados: Emilio Cantarero, Remo Costanzo, Alberto Tell, Augusto Alacino, Ricardo Branda, José Genú, Mario Pontacuarto, Alberto Flamarique y Fernando de Santibáñez. En la actualidad, el expediente está a la espera de ser llevado a juicio oral y público. De la Rúa fue el artífice de su propio destino, nadie más. Yo, al principio y durante mucho tiempo, creí que esto se había hecho al margen del presidente de la República. Pero leyendo ahora sus declaraciones y otros aspectos, y sobre todo la denuncia de Pontacuarto, yo he llegado a una conclusión distinta. Yo creo que el presidente por lo menos conocía que esto se estaba haciendo. Si hubo sobornos, el presidente lo sabía. Me parece que bueno, que estamos en la etapa final de un proceso que va a ser histórico en la Argentina si esto llega a un juicio oral y si hay un juicio oral contra la corrupción y se descubre y se marcan las responsabilidades que tuvimos cada uno en este proceso. Estamos terminando esta nueva edición de Documenta y como hacemos al final de cada programa, creo que vale la pena, por lo menos desde mi perspectiva, presentar algunas conclusiones. La primera básica tiene que ver con el valor o la credibilidad de la confesión de Mario Pontacuarto. Y si me preguntás a mí, a partir de las evidencias que recogió en su propia investigación el juez Daniel Rafecas, uno puede concluir que la confesión de Mario Pontacuarto es verosímil, al menos verosímil, o quizás uno podría decir creíble, porque ahí donde Mario Pontacuarto dice, entré a la CIDE y había tal puerta o se encontraba tal mueble, finalmente Rafecas lo confirmó con su propia pesquisa. Cuando Pontacuarto sostiene que gastó o tuvo durante tanto tiempo para viajar de un lugar a otro con la plata en el baúl de su auto, el tiempo se confirmó. Entonces, a partir de esta confesión y de las propias evidencias recogidas por el juez Rafecas, uno puede decir, la confesión de Pontacuarto es creíble. Primera conclusión. La segunda conclusión que uno debería aportar es que sin ninguna duda, con
esta acusación de las coimas en el Senado y con la crisis que provoca el hecho de que supuestamente se pagaron, el gobierno de la Rúa empieza a caer, indefectiblemente empieza a caer. Y por último, para cerrar el programa, uno debería decir que si Rafecas, como juez federal que investiga el caso, sigue trabajando como hasta ahora, podemos llegar a la triste y lamentable conclusión de que quizás en las próximas semanas o en los próximos meses nos vamos a encontrar con que el expresidente de la Nación, Fernando de la Rúa, finalmente va a ser procesado por este caso, lo cual nos llevaría a una última y tristísima conclusión, que en el periodo de 4 o 5 años nos encontramos con 2 expresidentes procesados por casos de corrupción, uno Carlos Saúl Menem y el otro Fernando de la Rúa. Chao, hasta la semana que viene. ¡Viva la Argentina! ¡Gracias y fuerza! En estas elecciones no tenga duda, el mejor candidato es de la Rúa. El pueblo necesita un presidente que dé trabajo a nuestra gente. Ya somos más, los de la alianza, el de la Rúa encontramos la esperanza. En estas elecciones no tenga duda, el mejor candidato es de la Rúa. El pueblo necesita un presidente que dé trabajo a nuestra gente. Ya somos más, los de la alianza, el de la Rúa encontramos la esperanza. José Genú. Pontacuarto sería el responsable de los supuestos pagos que el gobierno haría a los senadores justicialistas para que aprobaran la ley. ¿Hablaste alguna vez con el presidente, con el entonces presidente Fernando de la Rúa, sobre el tema del pago o no? Existió la reunión esa bueno... ¿La reunión acá en Casa de Gobierno? La reunión en Casa de Gobierno, en el despacho de él. ¿Con el presidente? Con el presidente profesional del Senado, José Genú, sí, y con los senadores Tel y Alacino. O sea, estaban los 4, ¿y vos en el despacho presidencial acá en Casa de Gobierno? Yo vine con Genú. ¿Vos viniste con Genú? Sí, con él. Ajá, ¿en el auto de él o en tu auto? No, en el auto que tenía asignado él, que era igual que el mío, el mismo color, el mismo modelo, un Peugeot 406 color gris. Ajá. Vinimos, ingresamos por esta... ¿Por acá? Por esta explanada. Por la explanada. Sí. Y bueno, ahí nos estaba esperando una chica que sería de ceremonial, nos acompañó al despacho del presidente, y ya cuando ingresamos al despacho del presidente ya estaban en el despacho el presidente con Tel y Alacino. Alberto Tel era presidente de la Comisión de Trabajo y Legislación Laboral del Senado y miembro informante del justicialismo en el proyecto de ley. Augusto Alacino era jefe del bloque peronista en el Senado. El proceso de negociación de la ley laboral fue el habitual en estos tipos de leyes. Había un proyecto que envió el Poder Ejecutivo, los senadores lo tratamos. En el caso nuestro, los senadores peronistas lo tratamos en el bloque de senadores. Allí hubo una profunda disidencia porque algunos de nosotros no estábamos de acuerdo. El tema de legislación laboral era una cuestión que ya venía desde los equipos previos a la asunción del doctor de la Rúa al gobierno y era una serie de previsiones que tendían a generar más empleo en blanco y a hacer más competitivo el mercado de trabajo. Yo lo que quiero decir que el país precisa la ley de reforma laboral para promover el empleo estable en el país. Por supuesto, los sindicatos se oponían a la ley. Y el principal vocero de los sindicatos era Hugo Moyano. Esta es la presencia masiva para repudiar no solamente esta ley, que es para joder a los trabajadores. A mí, personalmente, la ley me parecía que no iba a cumplir de ninguna manera las expectativas que había creado, que no iba a servir para crear más empleo, sino para debilitar precisamente el empleo en blanco, que iba a crecer el empleo en negro. Un elemento que influyó fue la insistencia del Fondo Monetario Internacional
en que se modificara las condiciones de trabajo, y probablemente esto fuera lo que también hiciera que muchos sectores de la oposición legítimamente tuvieran algunos temores. Porque era un perjuicio para los trabajadores, porque era parte del modelo económico que nos llevó a la debacle de 2001-2002. Según Pontacuarto, la reunión en Casa de Gobierno para consensuar la reforma de la ley laboral con el bloque justicialista se llevó a cabo entre fines de marzo y principios de abril de 2000. Bueno, cuando llego acá, se inicia la charla, una charla informal, en el cual, bueno, se habla brevemente del estado de la ley, que esto y que lo otro, y en un momento, Genú le dice a De la Rúa: el justicialismo está necesitando otras cosas para sancionar la ley. Eran de las organizaciones gremiales que resistíamos esa ley, y en la gran mayoría eran de los trabajadores camioneros. Le rompieron las costillas, le rompieron la cabeza, le rompieron las piernas, a nosotros mismos nos corrieron con gases. Bueno, y el justicialismo decide no sesionar. Y bueno, yo en ese momento lo voy a ver a Genú y le digo: ¿qué hago yo con la plata? Genú, el presidente del bloque. El presidente provisional. Presidente provisional, claro. Entonces yo le digo: ¿qué hago yo con la plata? Y me dice, le digo, llamalo de Santibáñez y yo la llevo otra vez a la CIDE, la plata. ¿Vos le decís a Genú? A Genú. ¿Y? Entonces, a los 5 minutos, 10 minutos, me dice: mira, busca un lugar seguro y tener la plata porque la ¿Genú te dice eso? Sí, me manifiesta eso a mí. Esa noche, Pontacuarto trasladó el dinero hasta su casa en General Rodríguez. El 26 de abril, día en que se volvería a tratar en el Senado la reforma de la ley laboral, Pontacuarto y su esposa se dirigieron a un hotel porteño, el Howard Johnson, donde habían alquilado una habitación. Llevaban los 5 millones. Dólares. No, pesos. Estamos hablando de pesos. Sí, eran pesos. Eran fajas del Banco de la Nación Argentina, estaban y envueltos, cerrados al vacío. Sí. Así estaba el dinero. O sea, que eran correlativos. Sí, ¿y puede, digamos, hay alguna pericia que te permita seguir el rastro de dónde está el dinero porque eran correlativos o no? Yo desconozco eso, sinceramente lo desconozco. Porque digo, si los números son correlativos y vos sabés cuáles eran, o podés pedir al Banco Nación cuáles eran, vos podés presentar un acta en cada lugar. Si se encuentran estos números, decime quién te paga, como en las películas. Claro, sí, exactamente, sí. Eso podría hacerse. Sí, podría hacerse. Desconozco si se hizo o no se hizo. Yo, que conozco, por lo que conozco el expediente de Virado, no vi esa medida de prueba. Pontacuarto fue hacia su trabajo en el Senado, donde esa noche se debatió durante casi 4 horas la reforma de la ley laboral. Se fueron elaborando consensos, garantizándoles a los legisladores justicialistas que esto no iba a significar una disminución en el salario de los trabajadores y que no iba a ser un menoscabo para estos. En consideración entonces, en general, el proyecto de ley resulta afirmativo, con los 2/3 de los votos. Artículo 3º. Sobre 57, 2/3 resulta afirmativo. Artículo 4º. Sobre 57, 2/3 resulta afirmativo. Artículo 5. Sobre 57, 2/3 resulta afirmativo. Artículo 6. Yo no creo que la investigación tenga que estar vinculada exclusivamente a la determinación si hubo soborno. La investigación tiene que llegar a la determinación que no hubo soborno, porque eso es lo que en última instancia va a jerarquizar nuevamente la tarea tan importante. Según Pontacuarto, el vicejefe del bloque del justicialismo, Remo Costanzo, le dio una orden. Ahí me llama Constanzo y me dice: una vez finalizada la sesión, llévale la guita a Cantarero al departamento. Porque yo hasta ese momento no sabía quién le iba a dar. No sabía si te tenía que dar al asino, a dónde, en qué lugar. Yo no sabía nada. Esa tarde, en el medio de la sesión, no fue una sesión muy larga, pero habrá durado 4 horas, 3 horas, yo no recuerdo bien, me dicen: el dinero se lo tenés que entregar a Cantarero
en su departamento, Cantarero se va a ir antes de la sesión. Y así fue, como yo me entero que al que le tengo que entregar el dinero es a Cantarero, a través de Constanzo, que es el que me comunica a mí oficialmente. Esto es en el despacho presidencial. En el despacho presidencial, ¿Y entonces? Sí. Y de la Rúa le contesta, eso arréglenlo con De Santibáñez. Yo ahí cuando dijo eso de arreglarlo con Santibáñez, tampoco lo entendí muy bien. La negociación que llevó a cabo el gobierno es la negociación que se hace con todos los proyectos de ley de cierta importancia, tratando de convencer a los legisladores que tenían dudas o tenían reparos sobre esta cuestión. El presidente dispuso que eso lo manejaría exclusivamente el ministro de Trabajo. Alberto Provera ni sabía dónde estaba parado. Y así le fue, ¿no? No tenía ninguna noción de lo que significaba una ley laboral, no tenía noción del significado del movimiento obrero organizado, y bueno, apareció ahí como paracaidista en el Ministerio de Trabajo. En eso entra Flamarique. Y bueno, y ahí nos Flamarique, ministro de Trabajo. Sí, y ahí nos quedamos conversando breve, 5 minutos. En el despacho del presidente. En el despacho del presidente. Bueno, ¿cuánto tiempo? No, si yo el dictamen lo voy a tener, decía Tel, no va a haber problema, la podemos sancionar enseguida, hay algunas modificaciones. Y yo de ahí me retiro solo con Genú del despacho. ¿Qué te dice? Subimos al auto, nos vamos al despacho de él. Cuando bajamos en el Congreso, en el Senado, que ingresamos al despacho de él en el primer piso, ahí me entero yo cuál iba a ser mi rol. Genú, ¿qué te dice? Bueno, te darás cuenta que lo que quieren es guita para sancionar la ley. Los senadores esperan Los senadores. Entonces, lo que vas a hacer vos, vas a ser el nexo, el encargado de hacer la entrega del dinero a los senadores judiciales. ¿Genú te dice eso? Sí. ¿Estás seguro? Sí. ¿Y? Sí. Y yo en ese momento si digo que no, yo ya sabía a esa altura que tanto De la Rúa, presidente de la Nación, hagamos un contexto de la situación, Aracino, presidente del bloque justicialista, Genú, presidente de Provisión del Senado, conocían de que yo iba a ser el encargado de entregar el dinero. Te podés imaginar que si yo decía que no, en primer lugar, se puede pensar que es una respuesta egoísta, pero me quedaba sin laburo. Yo tuve una carrera de 20 años dentro del Senado. Pontacuarto, lamentablemente, es un hombre que siempre ha tenido graves conflictos económicos. Pontacuarto, digamos, desde el punto de vista administrativo, digamos, el Senado cumplía una función de relativa importancia meramente administrativa, pero digamos, no figuraba en ninguna parte, ni en ningún acto de gobierno, ni era invitado a ningún acto oficial, y mucho menos es plausible que se le hubiera asignado una misión tan confidencial y tan delicada como la que dice que le adjudicaron de hacer una repartija de fondos de semejante naturaleza. La sesión en el Senado para aprobar la reforma a la ley laboral se iba a llevar a cabo el 19 de abril de 2000. El día anterior, Pontacuarto fue a la CIDE para arreglar los últimos detalles sobre la entrega del dinero. En la primera avenida mía, la CIDE, ese 18 de abril, ingresé por 25 de mayo, que es la entrada oficial. De día. Cerca a la 1 de la tarde. ¿Y te recibe? Sí, me recibe Gladys Mota, que es su secretaria privada, y tengo una entrevista en el despacho con Fernando de Santibáñez. Sí. Una entrevista de unos 15, 20 minutos. Bueno, ahí acordamos que yo voy a venir en horas de la tardecita noche a retirar el dinero, porque la ley se iba a tratar al día siguiente. Y, digamos, ¿y por qué una vez al mediodía entras por la puerta principal y a la noche por el garage, digamos? Y porque por el garage yo tenía que ingresar con mi auto para retirar el dinero. Según sus declaraciones, Pontacuarto debía retirar 5 millones de pesos de la CIDE para realizar el pago a los senadores justicialistas. ¿El lugar donde vos guardaste el auto era acá? Acá adentro. ¿Este es el garage de la CIDE? Acá. Mirá cómo cerraron.
estamos, nos están viendo por una cámara. ¿Viste cómo cerraron? Sí, nos están viendo por alguna cámara acá y por acá, se dieron cuenta que está llegando. Acá vos guardaste el auto. Acá entré con el auto. O sea, este movimiento en falso que hicieron recién, se abrió todo y vos entraste. Sí. ¿Y de ahí a dónde fuiste? O sea, entré, bajé del auto, en la punta, vos tenés una entrada derecha, tenés la punta, dejé el auto estacionado, abrimos, subimos una escalita chiquitita con Gladys, estaba Gladys ahí. Entró Gladys Mota, la secretaria de Santibáñez, a la bóveda, yo esperé afuera, no ingresé en la bóveda, me quedé en la puerta, ella salió con los bultos. Ahí se cargó la valija. No, ya iba arrastrando las 2 valijas y la caja, me la puso ahí. Se ve que había alguien adentro de la bóveda, el cual yo nunca pude ver quién era. En la pericia que hiciste después, cuando la causa se puso en marcha, la pericia. Existe la escalera, sí, todo, no es que cambiaron algo, no. Yo hice un reconocimiento de la CIDE, que fue una de las pruebas más contundentes del expediente. ¿Vos? En la noche que retiraste el dinero, Fernando Santibáñez no lo viste. No. Él nunca te llamó para chequear que tenías la plata. Nunca. Y nunca habló con nadie, por lo menos por lo vos que conozcas, para chequear que ya tenías la plata. Hay muchos llamados de Santibáñez Llenú y de Llenú a Santibáñez que no sabemos qué hablar. Sabés qué hablar. Pero en esos días. Y cuando te llevas la plata de acá, ¿a dónde la llevas? Al Congreso. Y ahí donde te dicen que no hay sesión. Que no hay sesión, que el justicialismo no estaba en condiciones de tratar la sesión. Yo creo que no hubo ninguna maniobra. Por de pronto ya quedó desvirtuado en la última confirmación del procesamiento por parte de la Cámara que los fondos hayan salido de la CIDE. El doctor de la Rúa, mediante un decreto, levantó el secreto de la cuenta de la CIDE y en la CIDE no falta nada. Entonces ahora la pregunta del millón es decir, bueno, si no salió de la CIDE, ¿dónde salió? Creo que la falta de respuesta a este interrogante radica pura y sencillamente en que esta plata nunca existió. Ahora estamos yendo a este garage que está frente al Senado. Vos, cuando te dan la plata en la CIDE para pagar las coimas o el presunto pago de coimas, ¿vos dejás el auto estacionado acá? Claro, ingreso acá y dejo el auto estacionado acá. ¿Y qué día fue ese? ¿Vos te acordás? El 18 de abril del año 2000. 18 de abril. A las 20 horas aproximadamente. Y nosotros nos opusimos desde el principio, tal es así que tuvimos agresiones muy violentas cuando evitamos que esa noche o el día siguiente se trate la ley. Tuvieron que demorarlo unos días más, una semana más, porque nosotros resistimos la aprobación del día siguiente. Fue cuando hirieron de bala al compañero Piumato, fue cuando reprimieron, porque una de las cosas que no se dice es la represión salvaje que hubo en contra de los trabajadores, y la mayoría de los trabajadores. Hola, ¿cómo están? Otra edición de Documenta. Hoy estoy en el recinto de la Cámara de Senadores. La idea de estar aquí es contarte cómo supuestamente se realizó el pago de las coimas aquí en el Senado. Una historia dramática que en definitiva trajo como resultado final la caída de Fernando de la Rúa. Lo que vas a ver a continuación es un documental exclusivo que tiene como base la confesión de Mario Pontacuarto. Lo que hicimos fue hacerle un largo reportaje donde él iba contando cómo recibió el dinero desde la CIDE, cómo fue hasta la casa de un senador llamado Cantarero y ahí supuestamente distribuyó cerca de 5 millones de pesos en definitiva. Un hecho, un acontecimiento histórico que cambió la Argentina para siempre porque provocó desde su propio comienzo la caída de un presidente. Vos pensás que si la historia de las coimas en el Senado no hubiera sido como finalmente la justicia empieza a confirmar,
Carlos Chacho Álvarez no hubiera renunciado como vicepresidente, esto no hubiera traído como consecuencia una crisis en el gobierno de Fernando de la Rúa, que finalmente cayó un 20 de diciembre de 2001. Entonces, a continuación, un documental exclusivo sobre las coimas en el Senado, desde la perspectiva de Mario Pontacuarto, su primer arrepentido. Genú, ¿qué te dice? Bueno, te darás cuenta que lo que quieren es guita para sancionar la ley. Los senadores esperan Los senadores. Entonces, lo que vas a hacer vos, vas a ser el nexo, el encargado de hacer la entrega del dinero a los senadores judiciales. ¿Genú te dice eso? Sí. ¿Estás seguro? Sí, sí. Yo estoy convencido que no ha habido soborno, porque además me parece irracional. ¿Será esta la forma de hacer política en la Argentina? El 10 de diciembre de 1999, el gobierno de la Alianza, encabezado por Fernando de la Rúa y Carlos Chacho Álvarez, asumió el poder en la Argentina. Entre sus primeras medidas, se dispuso reformar la ley laboral. En la Cámara de Diputados, donde tenían mayoría, la ley obtuvo media sanción con 137 votos a favor y 93 en contra, mayoritariamente del bloque justicialista. El 29 de febrero, la ley fue girada al Senado de la Nación, donde el peronismo ostentaba la mayoría. Pero la ley debía aprobarse sí o sí. La sesión iba a ser el 19 de abril. Sí. Yo traigo la guita el día 18. Sí. Que la saco de la silla a la tardecita. Sí. Entro el auto a esta playa y dejo la guita en el baúl del auto y me voy a la sesión de labor parlamentaria. Y ahí me entero que no va a haber sesión al día siguiente. Y ahí es cuando le digo, ¿qué hago con la guita yo? Para, cuéntamelo. Mario Pontacuarto era secretario parlamentario y hombre de confianza del por entonces presidente provisional del Senado,